Bendiciones, qué grato saludarles en este estudio que estamos llevando en nuestros hogares, que normalmente es un estudio dirigido a nuestro grupo CCI en hogares, y hoy, como estamos insistiendo constantemente, su hogar, su casa se está convirtiendo en un grupo CCI. Así es que no pierda, una vez salido de esto, esta sana costumbre que está adquiriendo y convierta su casa en un grupo CCI. Quiero también dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de los grupos CCI de nuestra iglesia en Guatemala, ahí en Chimaltenango, en Guatemala. Están conectados en directo con nosotros también, llevando esta transmisión y este estudio. Hemos hablado con el pastor Juan Reyes, su hijo Juanito, y entonces estamos haciendo esto. De repente podemos hacer esto a nivel de los países de Centroamérica y conectarnos con todos los grupos en hogares ahí para poder llevar también esta enseñanza. Hoy lo estamos haciendo con los grupos y los hogares allá en Guatemala. Así es que bienvenidos. Qué gusto es poder compartir con ustedes y estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Estamos ahora en el Sermón del Monte. Este es el estudio número 12 que estamos llevando a cabo. Y estamos en el contexto de este estudio desarrollando diversas enseñanzas. Esta es la parte número 5. Es la parte 5 de este estudio y específicamente estaremos concentrados en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, siempre en el Sermón del Monte. Como les decía hace un momento, vamos a continuar con el estudio que hemos venido desarrollando y en este capítulo 7 vamos a encontrar enseñanzas varias a manera de instrucciones y advertencias que Jesús le estaba dando a quienes lo estaban escuchando en ese momento, pero atención a esto. Esto no es un discurso que pasó de moda. Esto está vigente y es vigente para nosotros hoy. Así es que dispongámonos para recibir estas enseñanzas. La primera de ellas está vinculada a esto que le voy a mencionar. En este capítulo, de los versos 1 hasta el 6 de este capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, Jesús nos dice: no juzguen a los demás. Esa es una enseñanza importantísima, porque todos, creo yo, tenemos la tentación de pasar por el escrutinio propio a todos los demás. Y la Biblia dice en estos versículos: no juzguen para que no sean juzgados. Qué importante es esto. O sea, nuestro accionar desprende una reacción de quienes nos rodean. Si tu tendencia es juzgar a los demás, criticar a los demás, señalar a los demás, quiero decirte, espérate un momento, porque eso lo vas a tener de retorno. Si tú juzgas, serás juzgado. Si tú criticas, se te criticará. Si tú señalas, se te señalará. O sea, esto es una cuestión que no hay forma de que eso cambie. Jesús está diciendo: no juzguen para que no sean juzgados. ¿Sabe qué? Jesús conoce nuestra severidad al poner el ejemplo de cómo nosotros miramos la paja que está en el ojo ajeno, pero no logramos advertir la viga que está en nuestro propio ojo. Es decir, que Jesús ve que nosotros somos muy severos. A la hora de ver los defectos ajenos, los vemos, hermanos, aunque sean pequeños, pero nosotros los vemos. Pero cuando se trata de vernos hacia nosotros mismos y de juzgarnos a nosotros mismos y de criticarnos a nosotros mismos, aunque sea una viga enorme la que estemos cargando, nosotros no tenemos la capacidad de verla. Y ahí dice el texto que es importante, en primer lugar, priorizar, tratando con los asuntos que tienen que ver con nosotros, para que entonces nosotros tengamos, si es que nos queda chance, un poco de tiempo para entonces tratar de ayudar a los demás. Porque digo, si es que nos queda chance, porque cuando uno se mete en serio a tratar de bregar con su vida personal, no le queda chance de estar bregando con las cosas ajenas. Y finalmente, esta porción de este versículo 1 al 6 del capítulo 7 nos invita que el gran llamado es a tratar con nuestros propios errores, como le decía hace un momento. Así es que no juzgar, está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque si tú juzgas, serás juzgado. Y en vez de estar entretenido viendo la paja del ojo del hermano, tienes que dedicarte a ver lo que no está bien en tu vida, que aquí se le define como una viga enorme. Mira tus errores y trata con eso. Esa es la prioridad.
En segundo lugar, ¿qué más encontramos en este capítulo 7? Lo importante que es pedir creyendo que nuestro Padre nos va a conceder lo que pedimos. Pero ojo a esto, ojo a esto. Hoy en día existe la tendencia de creer que todo lo que uno pide es que Dios se lo va a conceder. No. Siempre lo que uno pide tiene que estar enmarcado en algo que se llama voluntad de Dios. Si lo que tú pides está enmarcado en la voluntad de Dios, entonces puedes estar seguro que vas a tener las peticiones de tu corazón. Aquí, del versículo 7 al 11 del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, Jesús retoma el tema de la oración. Y Jesús nos exhorta a que sigamos pidiendo, a que sigamos buscando y que sigamos llamando. Y Jesús dice que el que pide va a recibir, el que busca va a encontrar y el que llama se le va a abrir. Es decir, que la respuesta de Dios la vamos a tener allá a la mano siempre y cuando busquemos a Dios. Dios en su bondad nos ofrece darnos buenas cosas. Así es que pidamos con confianza al Señor. El Señor no nos va a dar lo que está descompuesto o por descomponerse. El Señor dice en esta escritura, nos va a dar buenas cosas. Y tenemos que pedir con libertad. Tenemos que clamar a Él con libertad y tenemos que llamar, tocar a la puerta con libertad. El que pide se le da, el que clama se le va a escuchar y se le va a responder y el que llama se le va a abrir. Así es que qué importante es tener esa confianza. Y vean ustedes cómo Jesús insiste a lo largo de este sermón en lo importante que es orar, hacerlo en la actitud correcta. Y aquí se nos dice, oren, pero oren con fe, oren creyendo. Que si ustedes buscan a Dios y le piden a Dios, van a tener respuesta de Dios. Y creo que esto cae como anillo al dedo en el tiempo en que estamos viviendo. No dude usted por ningún punto que al acercarse a Dios, lo que usted va a encontrar es a Dios. Dios no es mezquino, Dios no es malo. Cuidado con anidar en su mente la idea de que Dios nos dio la espalda, que Dios no nos quiere y que Dios no nos oye. Al contrario, dice la Escritura, Jesús lo afirmó, que si con fe nos acercamos al Señor y pedimos a Él, Él nos oye. ¿Y qué vamos a tener de parte de Dios? Cosas buenas. Cosas buenas. ¿Qué es lo que usted le da a un hijo? Usted procura darle lo mejor. Pues si nosotros con defectos, como padres, podemos hacer eso con nuestros hijos, imagínese usted cuánto más Dios, que es perfecto, hará con nosotros, que somos sus hijos. En tercer lugar, avanzando un poco más, nos concentramos en el versículo 12 de este capítulo 7. Ya transitamos por varios versículos, del 1 al 6, del 7 al 11. Ahora vamos al versículo 12. Y aquí Jesús dice una cosa que es pragmática, o sea, práctica para hacerlo. Dice, pongan en práctica la regla de oro. La regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Pues una que debemos de tener nosotros como precepto de vida, como parámetro para desenvolvernos. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Punto esencial en la vida cristiana. ¿Sabe qué está diciendo la Escritura aquí? Y Jesús dice que ahí se resume casi la ley, prácticamente. Si nosotros, porque los mandamientos, ¿qué son? O sea, no desear la mujer del prójimo, no robar, no matar, no mentir. Entonces, todo eso son cosas que tú haces contra gente. Entonces, si tú tienes como regla de oro hacer con los demás todo lo que tú quieres que hagan contigo, entonces tú vas a vivir bien y vas a vivir tranquilo. Entonces, si tú quieres que te amen, ¿qué tienes que hacer? Amar. Si tú quieres que te respeten, ¿qué tienes que hacer? Respetar. Si tú quieres que te cuiden, ¿qué tienes que hacer? Cuidar. Si tú quieres que no te critiquen, ¿qué tienes que hacer? No criticar. Si tú no quieres que te hagan maldad, ¿qué tienes que hacer? No hacer mal.
Entonces es una regla de oro. Y Jesús dice, hagan con los demás todo lo que ustedes quieren que hagan con ustedes. El problema de los seres humanos es que nosotros queremos hacer las cosas mal y queremos que todos los demás la hagan bien con nosotros. Eso no funciona. Y funciona, sí funciona, pero para mal. Pero incorporemos esto como una regla en casa, ahora que estamos en casa. ¿Quieres que te sirvan? Sirve. ¿Quieres que haya orden? Ordena. ¿Quieres que te traten con cariño? Trata con cariño. ¿Quieres que te saluden? Saluda. ¿Quieren que los demás se comprometan contigo? Comprométete tú con los demás. Entonces, se da cuenta, esto funciona así. Nosotros debemos de generar en otros lo que queremos como respuesta de esos otros. Y no esperar la respuesta de ellos hacia nosotros para entregarles nosotros esa respuesta. No, despertemos en los demás haciendo con ellos lo que nosotros queremos que hagan con nosotros. Importante. Concentrado eso en el versículo 12, que más adelante es el versículo que vamos a memorizar. Pasemos al punto 4, creo que es. Punto 4. Dice Jesús aquí, ¿saben cómo se puede conocer a los demás? Dice Jesús, por los frutos. Y esto lo encontramos del versículo 15 hasta el 20. Hay una manera de conocer a los demás, es por sus frutos. Pues la gente puede aparentar una cosa y con ello proyectar que son de determinada forma. Pero no hay forma de engañarse. Jesús dijo, no. No se dejen impresionar ni por la vestimenta, por la fachada. No. ¿Quieren ustedes saber cómo es alguien? Vean sus frutos. Y ahí no hay engaño. Vean sus frutos. Ahí tú puedes saber si alguien es bueno o alguien es malo. Para una muchacha que anda buscando casarse y quiere saber si con quien se va a casar es alguien bueno o es alguien malo, vea los frutos de él. Véale en su trabajo cómo es responsable en su trabajo. Entonces va a ser responsable con usted. Véalo en casa ahí, de la familia, vea cómo trata a la mamá, vea cómo trata a las hermanas. Si es grosero con las hermanas, que le hace pensar que no va a ser grosero con usted. Si es grosero con la mamá, ¿qué le hace pensar? Si es la mamá de él, que no va a ser grosero con la mamá suya. Que un día va a ser la suegra de él. Entonces, ¿cómo saber si alguien es bueno o es malo? Véalo. Y véalo en su accionar. Porque hay dos cosas que, por así decir, lo voy a decir de esta forma, delatan y exhiben a los individuos. Es sus acciones y sus palabras. Por los hechos, ustedes los conocerán, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque si la persona es buena, y aquí se describe como un árbol bueno, entonces, ¿qué fruto le va a dar un árbol bueno? Fruto bueno. Pero si el árbol es malo, ¿qué fruto le va a dar? Malo. Y dice la Biblia aquí finalmente que el fruto malo usted córtelo. Es decir, con aquella gente que usted ve que no camina la cosa, tome decisiones siempre y cuando eso usted sabe que le signifique algo inapropiado para su vida. Entonces, dice Jesús, conozcan a los demás por sus frutos, sus acciones, sus palabras. Árbol bueno, fruto bueno. Árbol malo, fruto malo. Así es. Y número 5, dice también, Jesús nos invita a oír sus palabras y llevarlas a la práctica. ¿Dónde encontramos esto? En los versos 24 al 27. Recuerde, capítulo 7 estamos estudiando del Evangelio según San Mateo. Es una mirada para ir
versículos por versículos y afirmando algunas enseñanzas prácticas de Jesús. Pues aquí Jesús dice, yo los invito a que escuchen mis palabras y las lleven a la práctica. ¿Sabe qué? Siempre va a estar frente a nosotros la opción de oír y de hacer. O de oír y no hacer. Siempre. Pero Jesús dice, escojan, una vez que me escuchan hablarles, poner en práctica. Porque lo que hace efectiva la vida cristiana no es lo que uno tiene en la cabeza. Yo conozco cristianos que la Biblia se la saben, pero vaya a ver cómo viven en su casa. Es que no se trata de eso, se trata de que tú puedes hacer que te conozcas 4 versículos. Bueno, hoy mencionamos uno. Puede ser que el que te conozcas es el que vamos a memorizar, que es el verso 12 de este capítulo 7. Y es la regla de oro. Tú vas a hacer con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Es el único versículo que te sabes. Pero con eso tú vives. Tú vives. Entonces Jesús dice, ¿de qué le sirve a usted saberse 20, 30, 40? Pues Jesús en ese momento le está hablando a una clase religiosa que está ahí, que conocían las leyes, conocían un montón de cosas, pero no practicaban nada de lo que conocían. Entonces Jesús les dice, señores, no solo se trata de que ustedes conozcan, que oigan, se trata de que ustedes practiquen, Entonces, siempre va a estar frente a nosotros la opción de oír y hacer o de oír y no hacer nada con lo que oímos. Pero ¿sabe qué? De eso depende nuestra estabilidad de vida. Es decir, el que oye y no hace, pone a peligrar su vida. ¿Por qué? Porque la va a comprometer de repente con cosas inapropiadas, con actitudes inapropiadas. Pero el que oye al Señor y pone en práctica lo que el Señor le está diciendo, lo que Jesús dice es, tú vas a estar sólido. Vas a estar sólido. Si el Señor te dice a ti, mira, tú tienes que manejar tus finanzas de esta manera, y tú lo haces de la manera en que Dios te dice, ¿qué ocurre? Tú estás firme en tus finanzas. Porque hay gente que tiene problemas en las finanzas, porque hacen lo que quieren. Saben que Dios les está diciendo una cosa, pero hacen lo que quieren con sus finanzas. Si Dios te dice, mira, para que tu matrimonio vaya bien, tienes que hacer esto. Y tú oyes, deja de tratar a tu esposa como la tratas. Y la esposa oye que el Señor le dice, deja de tratar a tu esposo como lo estás tratando. Tú lo irrespetas. Tú no le das el lugar que le corresponde. Entonces, si tú oyes eso como esposa, o tú oyes eso como esposo y no lo haces, entonces tu hogar va a estar desestabilizado. Va a venir una cosita, una crisis y te va a botar el hogar. Te va a botar el hogar. Si como padre uno, viene Dios y te dice, mira, cambia esto, estás tratando mal a tus hijos, tienes que cambiar esto. Tú oyes y cambias, tú estabilizas tu relación con tus hijos. Tú no lo haces y tú dices que yo voy a hacer lo que yo quiero porque al final de cuentas a mí me trataron de esta manera y así lo voy a seguir haciendo. Bueno, perfecto. Va a venir una situación y tus hijos van a volar por todos lados. Entonces Jesús está diciendo, señores, la estabilidad en la vida no radica en lo que uno sabe, sino en lo que uno hace. En lo que uno hace. Y como digo siempre, las cosas no se dicen, las cosas se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Se dicen solas. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto finalmente? Con obedecer. La obediencia es esa roca sólida que tú le pones como fundamento a tu vida, porque el que oye y hace lo que está diciendo es que está obedeciendo. Texto a memorizar, el verso 12 de este capítulo 7. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en eso se resume la ley y los profetas. Amén. Vamos a orar. Para despedirnos de paso, siempre honramos a Dios con nuestros bienes. Ahí en casa hay que hacer un altar y ahí enseñarle a nuestros hijos y honrar al Señor con nuestros bienes. Yo oro pidiendo que esta enseñanza pueda convertirse en un desafío para practicarla y al mismo tiempo que nos despidamos honrando al Señor y allá al final que concluyamos un tiempo adorando a Dios.
Padre, gracias te damos. Gracias por enseñarnos que cristianismo es algo práctico. No es una religiosidad superficial, vacía, sino que es una relación contigo a diario, donde nos invitas, Señor, a vivir lo que tú nos propones. Gracias por tu palabra. Permítenos llevarla a la práctica, tal como nos lo has pedido en esta hora. Y Señor, tomamos tiempo también para honrarte con nuestros bienes. Dios, gracias por proveernos. Bendice nuestros hogares. Tú eres fiel y eres bueno y nos acompañas en todo sentido. Te honramos porque de esa manera te decimos que estamos dependiendo de ti. Esta es la semilla que sembramos, Dios, para que luego genere fruto para nuestra bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendigo y gracias a todos los grupos allá en Guatemala que han estado conectados también con esta transmisión, y así será para las próximas semanas. Les dejo con un tiempo de oración. Adoremos en familia y compartamos este momento también. Bendiciones. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad, y tu dignidad excede las riquezas de este mundo. Cuando alcancé tu corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como las sombras al lado de tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón